Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 16 del libro Maestría de Robert Greene. 3. Recupera tu sensación de inferioridad. Cuando asistía a la preparatoria, a fines de la década de 1960, Daniel Everett era, en cierto modo, un alma perdida. Se sentía atrapado en la ciudad fronteriza de Hoteville, California, donde creció y totalmente desconectado del modo de vida vaquero de la localidad. Como se narró en el capítulo 1 de Ever, siempre le había atraído la cultura mexicana de los trabajadores migrantes a la afuera de la ciudad. Le gustaban sus rituales y su modo de vida, el sonido de su idioma y sus canciones. Parecía tener facilidad para aprender lenguas extranjeras y se apropió rápidamente del español, con lo que obtuvo relativa entrada en ese mundo. Para él, aquella cultura representaba un destellado de un mundo más interesante fuera de Hoteville. Pero a veces lo acometía un deseo desesperado de alejarse de su ciudad natal. Se aficionó entonces a las drogas, que, al menos por lo pronto, le ofrecían un escape. Cuando tenía 17 años, conoció a Karen Graham, compañera de la preparatoria, y todo pareció cambiar. Karen había pasado gran parte de su infancia en el noreste de Brasil, donde sus padres trabajaban como misioneros cristianos. A Everett le agradaba andar con ella y escuchar sus historias de la vida en Brasil. Conoció a su familia y se convirtió en invitado regular a cenar. Siempre iba a cenar. Admiraba su noción de propósito y su dedicación a la obra misional. O sea, la apreciaba. Meses después, él mismo era ya un cristiano renacido y un año más tarde se casó con Karen. La meta de ambos era formar una familia y ser misioneros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Everett obtuvo en el Moody Bible Institute de Chicago un título en misiones en el extranjero. Y en 1976, su esposa y él se afiliaron al Instituto Lingüístico de Verano, el ELV, organización cristiana que instruye a futuros misioneros en las habilidades lingüísticas necesarias para traducir la Biblia a lenguas indígenas y difundir el Evangelio. Luego de tomar los cursos correspondientes, él y su familia, que para entonces ya incluía 2 hijos, fueron invitados al campamento de ELV a las selvas de Chiapas, en el sur de México, para prepararse para los rigores de la vida misional. Durante un mes, la familia Everett tuvo que vivir en un pueblo y aprender lo mejor que pudo la lengua local, un dialecto maya. Everett pasó todas las pruebas con resultados excelentes. Dado su éxito en el programa, los profesores del ILB decidieron ofrecer a él y a su familia el mayor de sus retos: vivir en un pueblo piraja en el corazón del Amazonas. Un pueblo piraja, piraña, algo así. Un pueblo, supongo que está muy escondido en la Amazonía. ¿Ok? Los pirajas, o pirañas, o algo así, pirajas, se cuentan entre los habitantes más antiguos del Amazonas. Cuando los portugueses llegaron al área a principios del siglo XVII, la mayoría de las tribus aprendieron su lengua y adoptaron muchas de sus costumbres, pero los pirajas opusieron resistencia y se refugiaron en la selva. Vivían en un total aislamiento, con poco contacto con extraños. Cuando los misioneros llegaron a sus pueblos en la década de 1950, solo quedaban 350 de ellos dispersos en la zona. Los misioneros que trataron de aprender su lengua la encontraron imposible. Los pirajas no hablaban portugués, no tenían lengua escrita y todas sus palabras sonaban igual para los occidentales, mejor dicho. El ILB había enviado a una pareja en 1969 a aprender el idioma y traducir por fin el piraja, una parte de la Biblia, pero ella consiguió pocos avances. Después de más de 10 años de batallar con la lengua, la tarea amenazaba con dejarla sin cordura, y la pareja quería abandonarla. Al enterarse de todo esto, Everett aceptó más que gustoso el desafío. Su esposa y él estaban decididos a ser los primeros en descifrar el código del piraja. Everett y su familia llegaron a un poblado piraja en diciembre de 1977. En sus primeros días ahí, él aplicó todas las estrategias que se le habían enseñado.
Por ejemplo, levantar un palo y preguntar la palabra con que se le nombraba, dejándolo caer después para preguntar la frase que describe esa acción. En los meses siguientes logró firmes progresos en el aprendizaje del vocabulario básico. El método que había aprendido en el ILB daba resultado, y él trabajaba con asiduidad. Asiduidad. Cada vez que oía una nueva palabra, la escribía en tarjetas. Perforó agujeros en las esquinas de estas, llevaba docenas de ellas en la presilla del pantalón y las practicaba repetidamente con los lugareños. Intentaba aplicar esas palabras y frases en contextos diferentes, haciendo reír en ocasiones a los pirajas. Perdón. Cada vez que se sentía frustrado, observaba a sus niños, quienes aprendían el idioma con facilidad. Si ellos podían hacerlo, él también. Insistía para sí, pero cada vez que sentía que aprendía más frases, tenía igual sensación de que no iba por ninguna parte. Empezó a comprender entonces la frustración de la pareja que lo había precedido. Por ejemplo, luego de oír una y otra vez una palabra cuya traducción parecía ser acaba de, como en el hombre se acaba de ir, al oírla en otro contexto se daba cuenta de que, de hecho, se refería al momento justo en que algo aparece o desaparece. Una persona, sonido, cualquier cosa. Esa frase aludía en realidad a la experiencia de esos momentos transitorios, lo que parecía tener amplia resonancia para los pirajas. Acaba de. No cubría en absoluto los ricos significados de la expresión. Esto mismo empezó a ocurrir con todas las palabras que él creía haber entendido. Everett descubrió de igual forma que en aquella lengua faltaban cosas que iban contra todas las teorías lingüísticas que se le habían enseñado. No había palabra para los números, concepto de derecha o izquierda, ni palabras simples para los colores. ¿Qué significado podía tener esto? Un día, luego de más de un año de vivir allí, decidió acompañar a algunos pirajas a la selva y, para su sorpresa, descubrió un lado completamente distinto de su existencia en idioma. Actuaban y hablaban de otra manera. Empleaban una forma de comunicación distinta, hablando entre sí con complicados silbidos que evidentemente reemplazaban el lenguaje hablado, lo que los volvía aún más sigilosos en sus excursiones de caza. Su capacidad para desplazarse en ese peligroso entorno era impresionante. De repente, Everett vio claro una cosa. Su decisión de confinarse a la vida de la aldea y aprender simplemente el piraja era la causa de sus problemas. Aquella lengua no podía separarse del método de caza, cultura y hábitos diarios de sus dueños. Inconscientemente, él había interiorizado una sensación de superioridad sobre esas personas y su modo de vida, viviendo entre ellas como un científico que estudiará hormigas. Su incapacidad para descifrar el secreto de su lengua, sin embargo, revelaba las insuficiencias de su método. Si quería aprender piraja, como lo hacían los niños, tendría que volverse como uno de ellos, depender de aquellas personas como para sobrevivir, participar en sus actividades diarias, introducirse en sus círculos sociales, sintiéndose realmente inferior y en necesidad de apoyo. Perder toda sensación de superioridad conduciría más tarde a Everett a una crisis personal, en la que dejaría de creer en su papel como misionero y abandonaría la iglesia para siempre. Empezó a aplicar entonces esta estrategia en todos los niveles, con lo que se introdujo en un espacio de la vida de los pirajas que había permanecido oculta para él. Pronto se le ocurrieron ideas múltiples sobre su extraña lengua. Las particularidades lingüísticas del piraja reflejaban la excepción cultural que sus hablantes habían desarrollado viviendo aislados tanto tiempo. Al participar en su vida como si fuera uno de sus hijos, la lengua cobró vida para Everett desde dentro y él comenzó a hacer en ella los progresos que había eludido a todos sus predecesores. En su aprendizaje en la selva del Amazonas, que desembocaría más tarde en una carrera como lingüista seminal, Daniel Everett tropezó con una verdad que tiene aplicaciones más allá de su campo de estudio.
lo que impide a la gente aprender. Aún algo tan difícil como el piraja no es el tema en sí. La mente humana tiene capacidades limitadas. Y eso quiere decir que si no, ciertas deficiencias del aprendizaje que tienden a... perdón, no estoy entendiendo esto muy bien, voy a volver a leerlo. ¿Okay? Dice, lo que impide a la gente aprender, aún algo tan difícil como el piraja, no es el tema en sí, es decir, la lengua piraja en sí. La mente humana tiene capacidades limitadas, sino son ciertas deficiencias de aprendizaje que tienden a enconarse y crecer en nuestra mente a medida que envejecemos. O sea, como que nos cerramos al aprendizaje. Entre ellas están una sensación de petulencia y superioridad cada vez que topamos con algo diferente de lo acostumbrado, así como ideas rígidas sobre lo real o cierto, a menudo inculcadas por la escuela o la familia. Si sentimos que sabemos algo, nuestra mente se cierra a otras posibilidades. Vemos reflejos de la verdad que ya hemos asumido. Tales sensaciones de superioridad suelen ser inconsistentes y derivarse de un temor a lo diferente o desconocido, más es el miedo. Es raro que tomemos conciencia de esto, y a menudo imaginamos ser modelos de imparcialidad. Los niños tienden a estar libres de esos impedimentos. Dependen de los adultos para su sobrevivencia y se sienten naturalmente inferiores. Esta sensación de inferioridad los dota del ansia de aprender. Sacian esa ansiedad mediante el aprendizaje y así no se sienten tan desvalidados. Su mente está totalmente abierta, prestan más atención, por eso aprenden tan rápido y tan bien. A diferencia de otros animales, los seres humanos preservamos lo que se conoce como neotenia. Claro, neotenia dice. Rasgos mentales y físicos de inmadurez. ¿Ok? Neotenia, que son rasgos mentales y físicos de inmadurez, hasta bien entrada la edad adulta. Tenemos una capacidad notable para recuperar el espíritu infantil, en especial en momentos en los que debemos aprender algo. Bien entrada nuestra 50 y más allá, podemos recobrar esa sensación de asombro y curiosidad, reviviendo nuestra juventud y aprendizaje. Por último, comprende. Cuando te incorporas a un entorno nuevo, tu tarea debe ser aprender y asimilar lo más posible. Con ese propósito, debes tratar de recuperar una sensación infantil de inferioridad, la impresión de que los demás saben mucho más que tú y que dependes de ellos para aprender y desenvolverte sin problemas en tu aprendizaje. Abandona todas tus ideas preconcebidas sobre un entorno o campo, toda sensación de petulancia. No tengas miedo, interactúa con la gente y participa en su cultura lo más posible. Llénate de curiosidad. Al asumir esta sensación de inferioridad, tu mente se abrirá y tendrás ansias de aprender. Esta posición debe ser temporal, por supuesto. Recobrarás una sensación de dependencia a fin de poder aprender en 5 o tal vez 10 años lo suficiente para declarar una independencia y entrar de lleno a la madurez.